Muy buenas tardes, bienvenido, bienvenida a esta edición de hoy de Sobre la Mesa, lunes, inicio de semana, inicio del fin del mes de abril, lunes 28 de abril del 2025. ¿Cuáles son los temas que va a estar discutiendo con ustedes en las próximas 2 horas? Ocurrió lo inevitable, se retiró el nombramiento de Verónica Ferrajoli. ¿Y ahora qué? Vengo con el análisis completo de cómo llegamos donde estamos y qué puede pasar de cara al futuro. Próximo nombramiento en la agenda, por lo menos en la agenda pública, Janet Parra, secretaria de Justicia. Retiran nombramiento del jefe de informática del gobierno. Alegadamente por razones políticas, le revocan movida de personal a Joseph González, el comisionado de la policía, pero ya reaccionó y dijo que no nines. Por ahí vienen las barcazas para generar electricidad. Ojalá y lleguen antes de que empiece el calor del verano. Y vienen más recortes en Medicare Advantage. Fortaleza devuelve al Senado controversial proyecto de afirmación de género. Secretario de Salud pide importantes enmiendas. Y si es lunes de Deportes Zona 5 con tiempo extra con Federico López, con el auspicio de la Cooperativa de Seguros Múltiples. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la tarde de hoy, en Sobre la Mesa, que comienza ahora. Un líder cuya voz conecta historia y actualidad. Su visión clara y experiencia única dan luz a los temas que moldean nuestra nación. Aníbal Acevedo Vilá está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Nuevamente muy buenas tardes para los que me están escuchando en vivo a través de toda la cadena de Radio Isla 1320. Buenas tardes también para los que me estén viendo gracias a la magia del internet por radioisla.tv, a través de la aplicación móvil de Radio Isla, la página de Facebook de esta emisora, el canal de YouTube de esta emisora, la página de Facebook de este servidor, los que están por lo menos acá en el área metropolitana, Caguas, otras áreas, mucho cuidado, lloviendo mucho. Ya murió una persona arrastrada, su vehículo por las corrientes. He visto videos en las zonas alrededor del área de Caguas. Así que mucho cuidado con las crecidas de quebradas y de ríos en este momento. Aquí estoy yo, como todos los días, de lunes a viernes, desde las 3:55 de la tarde. Son exactamente las 4 de la tarde en este momento, hasta cerca de las 6 de la tarde. Hoy, lunes 28 de abril, Radio Isla comenzó con su nueva programación, o son programación reforzada a las 10 de la mañana. Sonia Valentín estuvo en el calentón. Me dicen, yo escuché solamente pedazos, que todo el mundo, hasta Pedro Pierluisi salió de su silencio para felicitar y darle la bienvenida a Sonia. Al mediodía estuvieron los primos Colbert, Jorge Colbert y Anabel Torres Colbert en los Colbert, y ahora acaba de terminar Luis Penchi en su nuevo horario de 2 a 3 de la tarde en hora exacta. Bueno, rapidito a los temas que hay que discutir, y obviamente el tema principal, que más o menos va a terminar hoy, pero va a tener sus efectos posteriores. Bueno, ya lo sabemos todo el mundo, ayer como a las 5 o 6 de la tarde, no, eran como a las 6 de la tarde, yo estaba cenando, cuando empezaron a llegar los alertas de todos los medios de comunicación y la gente a enviarme WhatsApp. La gobernadora anunció oficialmente que la licenciada Verónica Ferrajoli había pedido, eso fue la versión oficial, había pedido que retiraran su nombramiento. Primero quiero analizar cómo llegamos hasta aquí, cómo se manejó toda esta situación por la gobernadora y todo su equipo gubernamental y de comunicaciones. Luego de eso, un poco el análisis de los ganadores y perdedores políticos, más allá de la propia Verónica Ferrajoli, y lo que yo creo que van a ser los próximos retos y las próximas controversias alrededor de estos temas. Vamos desde el inicio. Esto fue de los primeros nombramientos que hizo la gobernadora a fines de diciembre. Si memoria no me falla, creo que fue el 30 de diciembre. Y desde su inicio había una controversia que no es la que finalmente le costó la confirmación, pero fue sumamente controversial desde el inicio que la gobernadora nombrara a un esposo y esposa a las dos posiciones más poderosas en el gobierno. Francisco Domenech, que había sido su director de campaña,
lo nombró secretario de la Gobernación, lo que allá en inglés le llaman Chief of Staff. Ese es el puesto de la persona que corre la operación de gobierno de día a día y que de alguna forma pone en vigor las directrices y determinaciones del gobernador o la gobernadora en este caso. Es un cargo que no existe en la Constitución, fue creado mediante orden ejecutiva por Rafael Hernández Colón yo creo que lo crea como, estoy aquí haciendo memoria, tiene que haber sido como en el 87 por ahí, que entonces nombra a Sila Calderón secretaria de Estado y secretaria de la Gobernación. Ella fue la primera en ocupar ese cargo, se estableció por orden ejecutiva y nombró la gobernadora Jennifer González a Verónica Ferrayoli, la esposa de Francisco Domenech, como secretaria de Estado. El puesto de secretario de Estado constitucionalmente es el más importante porque puede sustituir al gobernador de forma permanente, sustituye al gobernador cuando el gobernador está fuera de Puerto Rico de forma interina. Y los secretarios de Estado, he escuchado a gente que dice por ahí, el secretario de Estado no sirve para nada. Mira, los secretarios de Estado trabajan, igual que los vicepresidentes de Estados Unidos, en función de sus atributos, sus capacidades y las necesidades del gobernador o gobernadora de turno. Llamó la atención que se nombrara a ambos a esas posiciones porque los convertía en el matrimonio más poderoso en Puerto Rico. Ha habido matrimonios poderosos, Cari Pierluisi, la hermana del exgobernador, y su esposo Andy Guillemard, pero Andy Guillemard no tenía una posición oficial de gobierno. Todo el mundo sabía que era alguien poderoso, pero no tenía una posición oficial. En este caso, a los dos se le estaba dando posiciones oficiales de gobierno. Desde el inicio, Tomás Rivera Chat estableció su propia estrategia. Primero, diciendo que la Cámara actuara primero. No hay nada en la Constitución que dice que el cargo de secretario de Estado o secretaria de Estado se tenga que confirmar primero por la Cámara. Es de los pocos cargos que la Constitución exige que se confirmen por Cámara y Senado. El otro es la Contralor o el Contralor. Y ya pues Tommy como que dijo que lo coja primero Johnny Méndez allá mientras yo voy atendiendo otras cosas. Además, los nombramientos eran controversiales porque Francisco Domenech, a quien yo no conozco personalmente, he estado me recuerdo una vez estar en Nueva York, que me parece que era en Nueva York, en una reunión de un grupo del Partido Demócrata, siempre he estado bien vinculado al Partido Demócrata, pero lo que he averiguado es que Francisco Domenech tiene una fama de ser intolerante. No estoy hablando de de eso voy ya mismo, de ser intolerante, de no tener las mejores personal skills, la mejor forma de interrelacionarse con otras personas. He escuchado en estos días que no tiene muchos amigos en la base política del PNP, y aunque él es una persona y ella es otra persona, desde temprano en febrero, Tomás Rivera Chat le abrió fuego cuando le llamó indirectamente cabildero raro. Así que aquí se estaba dando algo desde el principio. Primero, cuando la gobernadora los nombra a los dos, había unas preocupaciones legítimas. Luego se dan estas señales de Tomás Rivera Chat. Quiero decirle que ahora, en este momento, Luis Dávila Colón le ha declarado la guerra a Francisco Domenech y lo está responsabilizando por todo lo malo que está pasando en el gobierno. A ese arranque inicial, se le añade que Verónica Ferrayoli tardó demasiado en presentar sus documentos ante la Cámara y el Senado, lo que comenzó a levantar sospechas y preocupaciones. ¿Por qué tarda tanto en entregar la información que le exige la Cámara y el Senado para considerar sus nombramientos? Llega finalmente a la Cámara. Johnny Méndez hace una estrategia de aplanadora que creo que le ha rebotado. Por ejemplo, a las minorías se les permitió ir a ver los documentos financieros y los documentos que ella entregó en la oficina de Johnny Méndez, creo que por una hora y media antes de la vista en la Cámara de Representantes, y es en esa vista, en una cosa coreografiada entre Johnny Méndez y Verónica Ferrayoli, estoy seguro, en una que ellos creyeron en Fortaleza que era una estrategia extraordinaria, sale o descubrimos la situación de, en aquel momento dijeron, 2 planillas que no se habían radicado. No voy a repetir la historia. Pero no solamente eso, cometen el otro error, que ante esa información que es nueva para el país, a lo mejor Johnny Méndez lo sabía hace tiempo,
A lo mejor Tomás Rivera Chatz lo sabía hace tiempo. Pero el país se enteró ese día, que si mi memoria no me falla, era un lunes. Hacen la vista, terminan la vista y la confirman a la trágala. En lugar de decir, mira, ha surgido nueva información, queremos un poco cotejar, entender qué fue lo que pasó. Así que se fueron acumulando errores sustantivos, errores tácticos. Esa confirmación por parte de la Cámara con los votos unánimes de los representantes del PNP, que han quedado en ridículo, proyectaba que no quería que la Fortaleza y Johnny Méndez y la Cámara no quería que se discutieran a fondo estos asuntos que eran nuevos. Si usted me hubiera dicho que llevábamos 3 semanas discutiendo lo de las planillas, no, nos enteramos esa misma mañana y esa tarde la confirman. De ahí en adelante, pues el proceso se mueve al Senado. Las comparecencias públicas de la propia Verónica Ferrajoli fueron un desastre, incluyendo la del día del apagón de Semana Santa. Yo creo que la gobernadora cometió un error estratégico en irse de vacaciones. Los gobernadores tienen derecho a irse de vacaciones. Irse de vacaciones en abril, cuando apenas lleva 3 o 4 meses en el cargo, en ningún trabajo nuevo que usted tenga le dan vacaciones a los 3 meses. Pero aparte de eso, me parece que el error táctico fue dejar a Verónica Ferrajoli de gobernadora interina, cuando en ese momento ya la gobernadora sabía que podía haber problemas con su confirmación. Ya había salido lo de las planillas, ya Tomás Rivera Chatz había dicho que iba a citar al secretario de Hacienda, a la inspectora general, al director de ética gubernamental. Todo eso se sabía. Así que yo creo que la gobernadora no midió bien y debió haber dicho, ¿sabes qué? No me voy a ir de vacaciones, me voy a la casa de playa allá en Fajardo, me voy a Jajome, me cojo unos días con mi esposo y con mis hijos, pero me quedo aquí en Puerto Rico. La pone de gobernadora interina y todos sabemos lo que pasó en la conferencia de prensa del apagón. Lució totalmente incapaz de ser gobernadora interina. Así que al problema de las planillas se le sumó que en el pensamiento de muchos de nosotros fue, tuviste tu primera prueba y la fracasaste. Y si no puede ser ni tan siquiera gobernadora interina, mucho menos podría ser gobernadora en propiedad si le ocurriera algo a la gobernadora. La gobernadora y ella, y Verónica Ferrajoli, durante todo este proceso dieron la sensación de que no tenían una estrategia diseñada, más allá de que decir que como era una designación de la gobernadora, como era PNP, como era de confianza de la gobernadora, como escribió el programa de gobierno del PNP, pues que ya eso era suficiente. Y pues los últimos días fueron una cadena de errores. Por ejemplo, ella en su testimonio, primero lució mal en su testimonio el día en el Senado. Eso de echarle la culpa todo el tiempo al CPA, a la gente no le gusta eso. La gente dice, tú tienes que asumir tu responsabilidad. Ella es la que genera, aunque eso no fue al final lo fundamental, pero genera toda una confusión con la venta por parte de su esposo de la firma Politank. Ella es la que dice para el récord que había una deuda, lo que generó todo un montón de señalamientos adicionales. Luego al otro día la gobernadora va a una conferencia de prensa sin estar preparada. Sí, la gobernadora no estaba preparada para contestar las preguntas. La gobernadora simplemente estaba molesta y así se percibió. Y en esa conferencia de prensa, que es el mismo día que el presidente del Senado había dicho por la mañana, no tiene los votos, yo lo analicé con ustedes el jueves en la tarde, la gobernadora no dijo tengo los votos, la gobernadora dijo que se cuenten los votos. Ya desde ese momento, lo dije aquí, Tommy sabe contar votos, y si Tommy se disparó la maroma de decir no tiene los votos, es porque no tenía los votos. En ese intervalo de jueves y viernes de la semana pasada, la gobernadora dijo que no iba a retirar el nombramiento. Estoy repitiendo todo esto para que veamos cómo queda la credibilidad de todo el mundo. La gobernadora dijo que no iba a retirar el nombramiento, que solo lo retiraría si Verónica Ferrajoli se lo pedía. Verónica Ferrajoli dijo, yo no voy a retirar mi nombramiento, no voy a pedir que me lo retiren porque esta nominación le pertenece a la gobernadora. Usó esas palabras fuertes. Esto le pertenece a la gobernadora. Yo solamente me quito si la gobernadora me lo pide. Y en medio de todo eso, pues ya sabemos, la versión oficial que se dio a conocer ayer, como les dije, eso es de las 6 de la tarde, es que Verónica Ferrajoli hizo lo que el viernes había dicho, jueves y viernes había dicho que no iba a hacer,
la versión oficial es que Verónica Ferrajoli le pidió a la gobernadora que retirara el nombramiento y la gobernadora pues dijo, si ella me lo pidió, lo acepto. Hoy, Tomás Rivera Chat nos ha dado una versión diferente. Está creo que solamente en Noticel, por lo menos no la he visto hasta ahora, puedes poner ahí el clip. Gobernadora solicitó el retiro del nombramiento de Ferrajoli tras consultar al presidente del Senado. O sea, ya Tommy, en una entrevista esta mañana en una estación colega, dio una versión totalmente diferente. Ya no es que Verónica Ferrajoli le pidió a la gobernadora ayer que retiraran el nombramiento. Ya no es que la gobernadora llamó a Verónica y le dije, mira Verónica, estamos bien difíciles. Yo me imaginaba, hasta estas declaraciones de Tommy, que lo que había ocurrido era que ellas dos hablaron y pues se sinceraron y las dos llegaron a la conclusión que no había forma de llevar esto a votación, porque el rumor es que de los 19 senadores PNP solamente como 5 o 6 iban a votar a favor de ella. O sea que no solamente era que la iban a colgar, iba a quedar en manifiesto la falta de apoyo dentro de la delegación. Pero Tommy nos dice que no fue así, eso es lo que sucedió. Leo de la nota del periódico Noticel de Carlos Narváez de Noticel. El retiro del nombramiento, así como el despido previo del subsecretario Fernando Sánchez para abrir espacio a la entrada de forma interina de Narel Colón, esposa del alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Hijo, fueron todas decisiones de la gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González Colón. Ahorita voy a hablar de eso de la subsecretaria. Así lo confirmó el lunes, hoy, el presidente del Senado, Tomás Rivera Chat, durante una entrevista en el programa Primer Round de Magic 3, estación colega. Y obviamente, pues siempre Tommy va a decir que no hay ninguna lucha de poder, no hay ninguna lucha de poder. Según dice la nota, el domingo Ferrajoli sometió una carta en donde solicitó el retiro de su nombramiento. Pero esa solicitud, según Rivera Chat, fue según Rivera Chat, el resultado de una conversación sostenida el domingo en la tarde con González Colón, en la que le indicó que Ferrajoli, cita textual, tenía poquitos votos y yo le pedí a la gobernadora que lo retirara como deferencia para no tener que rechazarlo. O sea, que en menos de 12 horas, Tomás Rivera Chat desmintió lo que habían dicho Verónica Ferrajoli y la gobernadora ayer en el comunicado de prensa. Porque él dice, no, fue la gobernadora porque yo, deferente, la convencí. Cita textual, ayer domingo tuve la oportunidad de hablar con la gobernadora en la tarde, en una conversación, ¿verdad?, amigable, amena, cordial, reconociendo dónde tenemos unos puntos y en dónde diferimos. Y eso culminó con el retiro del nombramiento. Comentario mío. O sea que Tommy no solamente se está adjudicando que él tenía los votos para colgarla, sino se está adjudicando que él fue el que hizo que la retiraran para evitar, sí, en eso es cierto, una humillación para la nominada y para la gobernadora con los votos en el floor. Y entonces, pues ahí dice que no hay ninguna disputa, no hay ninguna competencia entre ellas. Aquí nadie ganó ni nadie perdió, eso lo vamos a analizar ahorita. Rivera Chat explicó además que cuando pudo haber convocado el pasado jueves para atender el nombramiento, se inclinó más para dar tiempo, y en eso también lo había dicho el jueves. O sea, esa se la doy a Tommy. Él dijo, yo la podía colgar hoy, el jueves pasado, voy a dejarles hasta el lunes para que tenga tiempo. Entonces, ahí también nos dan a conocer que el que ocupaba el cargo de subsecretario del Departamento de Estado, el señor Fernando Sánchez, fue removido de ese cargo para nombrar a la esposa de Ramón Luis Rivera, Narel Colón, como subsecretaria. Eso ocurrió el viernes. Obviamente, ya la gobernadora en ese momento estaba preparándose para, si colgaban a Verónica Ferrajoli, pues tener un secretario interino que fuera de su confianza. La gobernadora hace unos minutos en una conferencia de prensa confirmó que fue ella la que hizo ese cambio y dijo claramente, para mí, en otra muestra de las luchas internas dentro del PNP, que el subsecretario Fernando Sánchez no era de su confianza. Estoy seguro que era PNP, pero ella dijo que no era de su confianza, y también la gobernadora aclaró que Narel Colón, esposa del alcalde de Bayamón, no va a ser nombrada en propiedad. Así que ese es un poco el relato de cómo llegamos hasta donde llegamos.
¿Quiénes son los ganadores y perdedores desde el punto de vista político, más allá de la propia nominada, que pues es una humillación, no hay otra forma de describirlo? Obviamente aquí el gran ganador sin duda es Tomás Rivera Chat. Hasta los que diferimos de él, como este servidor, y que me parece que sus estilos, su forma de tratar a otras personas es totalmente irrespetuoso, pero hasta los que diferimos de él, como yo, tenemos que reconocer que manejó esto con mucha destreza y que hizo lo correcto. Parte de donde falló la estrategia de la gobernadora es que ella se creía que por ella ser la gobernadora y haber ganado las elecciones, y no tengo duda tener mejores números en opinión pública que Tomás Rivera Chat, ella creía que eso era suficiente para cambiar la opinión pública. Verónica Ferrajoli no solamente no tenía los votos en el Senado, no tenía los votos en la calle. Como cuestión de hecho, nadie salió a defender a la gobernadora y a Verónica Ferrajoli, salvo Ramón Luis Rivera y uno que otro senador y otros perdedores que los voy a mencionar ya mismito. Así que, para mí, el ganador sin duda es Tomás Rivera Chat, y lo tengo que decir, sale fortalecido de esta escaramuza, mandó una señal a la gobernadora, y pues veremos ahora cómo ese nuevo poder o esa posición fortalecida la utiliza durante el resto del cuatrenio. ¿Quiénes son los grandes perdedores? Jennifer González. Aunque la gobernadora hoy está en negación, y yo lo puedo entender, estuvo en una conferencia de prensa, puso su cara más sonreída. Es más, vamos a poner un corto clip cuando le dice, no sé bien quién es la periodista, hoy que es una mujer, que le dice, bueno, esta no es su primera derrota. Vamos a escuchar y ver el video. Esto que acaba de pasar, usted no lo reconoce como su primera derrota política. ¿Derrota? Pienso que digo, qué derrota. Carlos Romero Barceló. Las derrotas se dan en el campo electoral. Y yo he tenido el privilegio de Dios y el privilegio del favor del pueblo de Puerto Rico para en cada contienda en la que me he enfrentado salir airosa. Bueno, no sé si tenía otras salidas, pero esa frase de qué derrota de Carlos Romero Barceló se utiliza de forma de burla, porque eso es cuando él pierde la elección con Rafael Hernández Colón, que ni tan siquiera Romero salió de la fortaleza, no fue a su comité, y le preguntaron y dijo, ¿qué derrota? Y eso es una expresión que quizás dentro de algunos PNP le parece gracioso, pero en Puerto Rico se ha usado de burla porque Romero Barceló había perdido la elección. ¿Quién es el segundo gran perdedor en esta escaramuza? Francisco Domenech. Sigue siendo secretario de la Gobernación, pero no hay duda que queda debilitado. Todo lo que se decía en baja voz de que es un déspota, de que no tiene las mejores formas de tratar a las personas con las que interactúa, todo eso, ahora se empieza a hablar. Yo le tengo que decir que en enero, no voy a decir los nombres, pero en enero una persona que yo respeto mucho, que es popular, yo estaba en la toma de posesión del alcalde de San Juan, Miguel Romero, y esta persona me dice, señalándome a Francisco Domenech, me dice, esa persona le va a costar a la gobernadora que su gobierno sea un desastre. Y yo lo miré. Y entonces me dijo, yo fui testigo de cómo esa persona, Francisco Domenech, humillaba a otra persona de mucha seriedad, de mucho prestigio dentro del PNP, y este popular me dijo, y lo hizo al frente mío. Yo me quedé pasmado, pero he ido escuchando que sí. Y Francisco Domenech queda debilitado. Eso no hay la más mínima duda. O sea, la gobernadora pierde a una de sus manos derechas, queda humillada la Verónica Ferrajoli, queda humillada la gobernadora y Francisco Domenech queda debilitado. En las escaramuzas legislativas les dije la semana pasada que aquí se estaba dando otra pelea, que era la pelea a nivel del Senado entre Tomás Rivera Chat y la senadora Soto Aguilú, que todo el mundo le llama, ella misma se llama la abogada motorizada. Pues una de las grandes perdedoras es la abogada motorizada. Una nota que salió hace unos minutos atrás, esta tú no tienes el clipping porque acaba de salir, creo que no te pasé el clipping, déjame estar seguro si te lo llega a pasar, creo que no.
donde hubo otro encontronazo, pero nos tenemos que ir a la pausa. Regreso con quiénes son los perdedores y qué es lo próximo luego de la pausa. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos en los que cocinas. Por eso te recomiendo mi línea Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Lo distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, donde además encuentras utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia y el mejor precio. Pídelos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, la empresa puertorriqueña con más de 50 años sirviéndote a ti. Bocados Divino, el lugar perfecto para almuerzo o cena. Menú internacional, especializados en los mejores guisos, cabrito al vino, rabo encendido y el mejor osobuco que puedes encontrar. Mariscos frescos del país, langosta de nuestras costas, amplia carta de vinos y jugos naturales, con la mejor localización, seguridad y amplio estacionamiento gratis. Bocados Divino, en el edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Para reservaciones, llamar al 787-238-1530. Gramas lindas, gramas, plantas, palmas y todo para tu jardín. En Dorado, 796-1386. 796-1386. Gramas lindas, excelente calidad y servicio insuperable. 796-1386. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, para los que me estén escuchando, me estén viendo en vivo, son las 4:26 de la tarde de hoy lunes, inicio de semana 28 de abril del 2025. Estoy analizando los ganadores y perdedores de esta controversia alrededor de la figura de la nominada, ya retirada su nominación, secretaria de Estado. Obviamente el gran ganador es Tomás Rivera Chat, la gran perdedora, aunque ella lo niegue, es la gobernadora. Francisco Domínguez sale debilitado, y en las luchas internas en el Senado, le dije el día de la vista que cuando la abogada motorizada, la senadora y licenciada, porque es abogada, Soto Aguilú, se convirtió en la defensora de la nominación de Verónica Ferrayoli, entró con Verónica Ferrayoli al Salón de la Vista. Primero, creo que eso fue una mala estrategia de la Fortaleza o de Verónica Ferrayoli, porque era una declaración de guerra política a Tomás Rivera Chat, porque Soto Aguilú en un momento dijo que quería ser presidenta del Senado. Así que ahí creo que fue otro error que demuestra que no tenía ninguna estrategia. Pero hoy la senadora fue a usar sus 5 minutos en el Senado y, como decimos en buen puertorriqueño, despotricó contra Tomás Rivera Chat y dijo que le trajeran la evidencia de que ella estaba haciendo las preguntas escritas por alguien. Carmelo Ríos estaba de presidente incidental de la vista del Senado, le pidió más respeto, todo, y al final Tomás Rivera Chat regresó al hemiciclo y dijo, y estoy leyendo de esta nota en Noticel, lo que no tiene importancia pues es ruido que se lo lleva el viento, aseguró Rivera Chat. Cuando un payaso o una payasa ocupa un cargo gubernamental, no se convierte en un oficial de gobierno, convierte su espacio en un circo. Quien quiera criticar o atacar lo puede hacer, quien quiera señalar lo puede hacer. De hecho, eso fue lo que ocurrió con la consideración de los nombramientos que hemos tenido en consideración. Hubo gente que quiso utilizar o quiere utilizar el tema de la Secretaría de Estado para hacer ver que hay una guerra política, la cual no hay, y pues por ahí siguió. Así que creo que una de las perdedoras es es la abogada motorizada, que quiso utilizar el nombramiento de Verónica Ferrayoli para de alguna forma cantarse una victoria frente a Tomás Rivera Chat y no lo logró. Más allá de eso, pues no sabemos. Otro para mí, de los que perdió aquí grande, fue Ramón Luis Rivera. El alcalde de Bayamón fue la única figura que salió bien fuerte a defender la Secretaría de Estado. En ese proceso descubrimos que su esposa ya estaba trabajando, nombrada por Verónica Ferrayoli. Eso pues por lo menos ante mucha gente debilitaba
sus argumentos, y cuando salió, y cuando pues Tomás Rivera Chat, muy hábilmente, en uno de sus buenos días Puerto Rico, sacó a relucir que cuando Ramón Luis Rivera era senador, algunos de ustedes no saben que él fue senador, hubo aquí una situación, la primera vez que se expulsa a un senador del Senado de Puerto Rico, el senador PNP Nicolás Noguera, y una de las personas que llevó la voz cantante fue Ramón Luis Rivera, y uno de los cargos que se le levantó a Nicolás Noguera para expulsarlo del Senado es que no había llenado planilla. Lo mencioné el viernes, porque este es un caso que yo discuto en mi curso de separación de poderes y en el libro de separación de poderes. Nicolás Noguera, sí es cierto, no rindió las planillas a tiempo, pero adivinen qué, las presentó tardía. Nicolás Noguera nunca fue acusado criminalmente, nunca, bajo el mismo argumento. Yo no he cometido ningún crimen. Y sin embargo, Ramón Luis Rivera en aquel momento fue el principal acusador fiscal en el Senado de Nicolás Noguera. Cuando en una entrevista de televisión con Lenín el viernes, creo que fue el viernes, Lenín no confrontó con eso, Ramón Luis utilizó de excusa que Nicolás Noguera se había muerto y que no iba a hablar del tema. Y ahora sabemos que su esposa acaba de ser nombrada subsecretaria, o fue nombrada subsecretaria el viernes, para que pudiera ser secretaria interina. Creo que sale debilitado Ramón Luis Rivera en esta contienda. Y habrá otras heridas de las cuales nos enteraremos durante los próximos días. Por ejemplo, hoy en una entrevista con Mili Méndez, temprano en la mañana, en Pegados en la Mañana, el senador Ángel Toledo hizo el cuento del mensaje que le mandó por la plataforma esta de Messenger de Facebook la expresidenta del Senado, ex jueza del Tribunal de Apelaciones, Zaida Cucuza Hernández, donde básicamente le dijo, ya está en otros medios, que se arrepentía, no me acuerdo si la palabra fue que me arrepiento, o me da vergüenza, o qué sé yo, haber votado por él. Así que creo que así van a haber muchas heridas de las cuales nos iremos enterando próximamente. ¿Cuáles van a ser las próximas controversias? Apúntelo por ahí. Verónica Ferrajoli se queda como directora del Centro de Convenciones con un sueldo de $200,000. El sueldo de la anterior directora, no me acuerdo bien, pero era como 140, 150,000. Lo subieron sustancialmente bajo la excusa de que tenía 2 sombreros. Desde ya le puedo decir que la próxima controversia va a ser si se queda o no se queda con el sueldo de los $200,000, ahora que solamente tiene un sombrero. Que la gobernadora la va a usar haciendo otras cosas y le va a llamar para pedirle consejo, esos son otros 20 pesos. Pero gubernamentalmente tiene un solo sombrero, directora del Centro de Convenciones. Las otras cosas que veremos en los próximos días y la prensa, porque como ya no se va a desaparecer del ojo público, ¿va a radicar la querella, demanda contra su CPA? ¿O esa fue una movida del jueves y el viernes para decir que yo me voy a defender hasta lo último? Ella dijo que iba a demandar a su CPA. ¿Lo va a hacer o no lo va a hacer? Francisco Domenech dijo que iba a demandar al senador Luis Javier Hernández, portavoz del Partido Popular en el Senado, por hacer unos planteamientos sobre la venta de Politán, planteamientos fundamentados en lo que dijo Verónica Ferrajoli en la vista. Francisco Domenech, ¿lo va a demandar? No lo va a demandar. El periódico Metro nos recordó durante el fin de semana que Francisco Domenech los demandó a ellos, al periódico Metro, por publicar historias sobre la acusación a la cual él fue sometido por su esposa, Verónica Ferrajoli, por un incidente de violencia de género, y sin embargo, la demanda se cayó en los tribunales. Me estaba recordando uno de los seguidores en mi página de Facebook que también Francisco Domenech insultó a un alguacil de los tribunales de Puerto Rico, creo que fue del propio Tribunal Supremo, y le radicaron una querella que transaron fuera de los tribunales, pero pues lo que le decía, el expediente que él tiene no es un expediente de una persona decepcionada, es la palabra, gracias a Carmen Grajales, decepcionada es la palabra que usó, que Ángel Toledo, el senador Ángel Toledo dice que usó Cucuza. Así que esas son de las próximas controversias que van a haber alrededor de las dos figuras. Además de eso, pues obviamente estará todas las controversias sobre el nuevo nombramiento. Ya la gobernadora dijo claramente que no va a ser la esposa de Ramón Luis Rivera,
Pero, pues, ya por ahí hay nombres corriendo, no voy a entrar en esas especulaciones, pero será la próxima controversia. Primero creo que la gobernadora debe ser bien cuidadosa. Yo voy a hacer una expresión, una hipótesis que tengo. Yo creo que el staff, el equipo que tiene la gobernadora alrededor de ella, son yes man and yes woman. Son personas que tienen una relación de amistad, de confianza, pero que no creo que confrontan a la gobernadora ni frenan a la gobernadora. Yo creo que ese es uno de los grandes problemas que tiene la gobernadora en este momento. Yo no sé si hay alguien en su equipo que tenga la valentía, el carácter para decirle, gobernadora, no haga eso, nos va a hacer daño, le va a hacer daño. Si lo hubiese habido, ella no hubiera nombrado a Verónica Ferrajoli y a Francisco Domenech a la misma vez. Creo que la gobernadora tiene que ahora buscar, ojalá y busque un secretario de Estado que ella le pueda dar la confianza y sea una persona que le diga, gobernadora, al oído, no públicamente, gobernadora, no haga eso, va a cometer un error. Gobernadora, no le están diciendo la verdad. Gobernadora, eso va a traer unas repercusiones negativas. Pero vamos a ver si nos sorprende con un nombramiento, como dicen por ahí, fuera de la caja, outside of the box, que nos dé una señal de un gabinete con mayores posibilidades. Si algo hemos visto hasta ahora es que en estos primeros 105, 110 días no ha habido ni un solo jefe de gabinete que haya podido lucir, que de momento uno diga, ahí hay una estrella por desarrollarse. No la ha habido hasta ahora. Yo no estoy diciendo que no haya gente buena en el gabinete, pero entre tanta controversia, la mayoría de ellas sobre figuras del gabinete, entre tanta controversia, quizás más allá de el zar de energía, Josué Colón, veremos a ver lo que pasa en el verano, pues no hay mucho. Quizás la posibilidad de traer una persona, hombre o mujer, para secretario de Estado, le puede dar una sensación a el país de que la ruta podría cambiar, la ruta que lleva el gobierno podría cambiar. Bueno, cuando regresemos luego de la pausa, rapidito voy sobre el próximo nombramiento importante que sabremos, creo yo, esta semana, cómo va el nombramiento, la confirmación o no confirmación de Janet Parra como secretaria de Justicia. Eso y más cuando regresemos luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, para los que me estén escuchando, me estén viendo en vivo, son las 4:41 de la tarde. A los que ya forman parte de la comunidad digital, que la licenciada Zoela Boy y este servidor hemos establecido, les recuerdo que esta noche a las 7 de la noche vamos a tener nuestro Zoom dinámico. En otras palabras, vamos a conversar sobre ello. Obviamente hablaremos del tema de Verónica Ferrajoli, hablaremos de temas de allá de Estados Unidos, de Mr. Trump, pero este es un Zoom en el cual los que participan prenden su pantalla y como cuestión de hecho vamos a hacerle una especie de wine and cheese. Están invitados a llevar su copita de vino. Eso es para los que ya forman parte de nuestra comunidad de análisis de la Z a la A en la plataforma de Patreon. Si usted no se ha unido a Patreon, lo puede hacer www.patreon.com/análisis de la Z a la A. Los que son miembros de la comunidad pero no están en la suscripción pagada, pues no tienen acceso. Si usted entra y simplemente por una suscripción de $10 al mes, no solamente va a poder participar hoy, sino pues recibe información, acceso a otras cosas que eso ellos ponemos de tiempo en tiempo, pero lo hicimos, ya lo hemos hecho 2 veces y la pasamos súper chévere en esta comunidad digital. Comunidad cibernética. Bueno, ¿qué es lo próximo? Lo próximo es Janet Parra. El presidente del Senado había notificado la semana pasada que iba a entrevistar a un fiscal que todavía le faltaba para ese incidente en el cual la licenciada Janet Parra había representado a unos mafiosos luego de ella haber salido del Departamento de Justicia y se alegaba que había un conflicto de interés. Ella tuvo su vista, si mi memoria no me falla, a principios de marzo. El nombramiento no ha bajado al floor, por lo menos sabemos de un senador, Juan Oscar Morales, que fue bien vocal en el caso de Verónica Ferrajoli, que ha dicho que le va a votar en contra. Pero acabo de hablar de esto hace un rato en El Poder del Pueblo en Tele 11. En el libro tradicional de la política y de cómo gobernar, Janet Parra la deben confirmar.
me parece que es muy difícil para el presidente del Senado, luego de este encontronazo con la gobernadora en el caso de Verónica Ferrayoli, me parecería muy difícil que el gobernador cuelgue a la segunda persona más importante en el gabinete, secretario de Estado, luego secretario de Justicia. Como cuestión de hecho es la segunda persona en el orden sucesoral, por eso es que Wanda Vázquez acabó como gobernadora, porque no había un secretario de Estado en aquel momento. Así que lo veo muy difícil, pero estamos viendo y viviendo tiempos muy diferentes. El viernes se los decía a ustedes, en Puerto Rico han colgado 2 secretarios de Estado, pero fueron colgados en tiempos de gobierno dividido, y ninguno de los 2 fue colgado por problemas con el nominado a este servidor. José Aponte y la Cámara de Representantes colgó a Marisara Pont, pero no tenía nada que ver con las credenciales de Marisara Pont. La colgaron por castigarme a mí, porque había vetado un proyecto de estatus. Y Rafael Tatito Hernández colgó a Larry Selhammer, no tenía nada que ver con Larry Selhammer, tenía que ver con que Pedro Pierluisi había vetado unos proyectos que Tatito entendían que eran fundamentales, y para castigarlo lo colgó. Esta es la primera vez que un gobierno, un Senado del mismo partido le cuelga al gobernador, en este caso gobernadora, su nominado, en este caso nominada, para secretaria de Estado. En ese escenario me parecería muy difícil que el Senado cuelgue a Janet Parra, pero cosas veredes, amigo Sancho. Vamos a ver qué pasa con esa vista ejecutiva que va a haber con este fiscal, que es el único que le falta. Sí, durante el día de hoy se informó por el portavoz del Partido Popular en el Senado, Luis Javier Hernández, Javi, que había una reunión coordinada con la nominada, con Janet Parra, con los 5 legisladores del Partido Popular, los 5 senadores, y que ella la canceló. A lo mejor la canceló porque de verdad tiene algún problema personal, un problema de calendario. La otra hipótesis es que la canceló porque no necesita los votos populares y ya le dijeron que los votos están. Deberíamos saber para esta semana. O sea, yo creo que cuando el presidente del Senado se reúna con ese fiscal, estaremos pendientes cuáles son las expresiones que hace el presidente del Senado. Si el presidente del Senado dice que está conforme, la confirmarán, y no me extrañaría que la confirmaran este jueves, esta misma semana. Si el presidente del Senado dice que tiene dudas, pues entonces me habré yo equivocado en mi apreciación de que Janet Parra va a ser confirmado. El otro nombramiento grande, como diría uno, que queda por ahí, es el de la secretaria del Trabajo, Nitza Irizarry. Fue nombrada el 7 de enero y lo único que yo sé es que no ha sido confirmada. No he visto nada, no he leído nada, no tengo inside information, no tengo información privilegiada de si tiene problemas o no tiene problemas, pero ha llamado la atención que la secretaria del Trabajo no ha bajado a votación. Y un poco para terminar con los temas de nombramientos, la gobernadora hoy retiró el nombramiento de lo que en buen español le llamamos jefe de informática del gobierno, en inglés le llaman el PRITS, Antonio Ramos Guardiola. La gobernadora no dio explicaciones. Lo único que sabemos es que esa persona había sido nombrada para ese mismo puesto por Pedro Pierluisi. Su nombramiento había sido enviado al Senado y Pedro Pierluisi lo retiró. Entendemos porque no tenía los votos, pero como aquel era un Senado popular, pues uno pensaría que ahora no iba a tener problemas, pero la gobernadora retiró ese nombramiento. Repito, no hay información de por qué lo retiró, pero tenemos que partir de la premisa de que hay problemas con la persona, y que son problemas que trascienden al hecho de que el Senado estaba en control del Partido Popular el cuatrienio pasado. Cuando la gobernadora se ha visto en la obligación de retirarlo, el nombramiento de Antonio Ramos Guardiola, pues me parece a mí que es una indicación de que hay algún problema con el nombramiento que va más allá de percepciones políticas. Volviendo al tema de Ferrayoli, como este programa es en vivo, acabo de ver una nota donde la gobernadora, obviamente repite lo que ya les pasé el video, que esto no fue una derrota para ella, entiendo la situación de que está la gobernadora, pero descarta a la secretaria del DACO como su reemplazo. Uno de los rumores que había por ahí es que la recién nombrada y confirmada de forma rápida Valery Rodríguez Erazo, hija de Charlie Rodríguez, esposa de Elías Sánchez, una familia que tiene buenas relaciones con el presidente del Senado y buenas relaciones con la gobernadora, que sería la que iba a ser la nominada, pero dice aquí la nota de Metro, una nota que acaba de salir hace unos cuantos minutos, dice
Además respondió con un rotundo no cuando se le preguntó sobre la posibilidad de que la actual secretaria del Departamento de Asuntos del Consumidor, DACO, Valery Rodríguez Erazo, sea nominada para la posición tras el retiro de Ferrayoli. Finalmente, González Colón descartó que otras figuras como el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, sean considerados para ocupar la Secretaría de Estado. Yo creo que a nadie se le hubiera ocurrido que ella fuese nombrada Francisco Domenech, porque si algo ya sabemos es que el presidente del Senado tiene una riña personal o política o gubernamental, yo no sé cuál es la razón, con Francisco Domenech. Se ha rumorado por ahí que si Elmer Román, que el que fue precandidato a comisionado residente, escogido por Jennifer González, fue secretario de Estado con Wanda Vázquez, pues se ha rumorado que puede ser él. Otra gente dice que Elmer está muy envuelto en asuntos de la milicia. Yo creo que estamos en el terreno de la especulación. A mí me parece que si la gobernadora empezó a pensar en un nombre para secretario o secretaria de Estado, habrá sido el pasado viernes, y como dije hace unos minutos, yo creo que la gobernadora debe abrir su círculo de las personas que le dan consejo. Puedo estar equivocado, pero mi percepción, lo repito, es que ella está rodeada de personas que lo que hacen es adularla, que lo que hacen es decirle que bien lo estás haciendo, que lo que hacen es decirle, tú eres una ganadora, olvídate, tú le ganas a Tommy, tú le ganas a quien sea, tú búrlate de vamos a hacer un podcast, vamos a hablar de otras cosas. Y yo creo que ella necesita una figura con el standing para decirle, gobernadora, está equivocada, gobernadora, no haga eso. Podría ser un nuevo secretario o secretaria de Estado, pero si sigue con su círculo íntimo, me da la sensación de que su círculo íntimo no le ha permitido proyectar un gobierno eficiente. El descontento en la calle es claro, es marcado, no hay nadie defendiendo la gestión de la gobernadora. No hay alcaldes defendiendo la gestión de la gobernadora, no hay legisladores defendiendo la gestión de la gobernadora. Los analistas vinculados al PNP les cuesta trabajo defender la gestión de la señora gobernadora, y obviamente ella no se va a ir. Ella va a ser la gobernadora por lo menos hasta el 2028, que es lo único que le queda. Repito, alguien en su círculo íntimo que quizás hoy no sea íntimo, pero mañana lo puede ser. Yo viví experiencias de personas que cuando yo las nombré en el gabinete no eran mis amigos, no eran de mi círculo íntimo, y acabaron siendo personas que yo consideraba sus consejos y sus, a veces en privado, hasta medio regaños. Importante, y de eso se trata el proceso de gobernar. Pero ya sabemos que no es la esposa de Ramón Luis y tampoco es la secretaria del DACO la próxima o el próximo nominado a secretario de Estado. Regreso con un tema totalmente diferente. Le quieren meter la política a Joseph González, comisionado de la policía. Eso y otros temas cuando regresemos luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, iniciando la segunda hora de la edición de hoy. Saben que si es lunes, más adelante estaremos hablando de deportes. Obviamente hay que hablar de la final de la Copa del Rey, el juegazo del Real Madrid y el Barcelona, obviamente, y el triunfo del Barcelona. Tendremos que hablar de la cadena de derrotas de mis Piratas de Quebradilla y de otros temas con Federico López en Deportes Zona 5. No voy a decir nada en este programa de la senadora desconocida de Mayagüez, que hoy salta a la fama porque fue bajada de un avión ayer y regresando, creo que era de Orlando, hacia Puerto Rico. Tampoco voy a hablar en este programa del intercambio de mensajes de texto entre el esposo de la gobernadora y el hijo de Molusco. Sé que otras personas han abundado sobre ese tema, pero yo no voy a meterme en esos temas. No que no sean importantes, no que no tengan, llamen la atención y el interés público, pero no me da la gana de tocar esos temas. Pero sí me da la gana de tocar un tema que, si no hubiera habido tanto ruido con todas estas cosas que están pasando, probablemente hubiera sido la noticia del día. Página 8 del periódico El Vocero, la puedes poner ahí en pantalla.
paralizan traslados en la policía por órdenes de arriba, con una foto de Joseph González, quien, como ustedes saben, fue el director del FBI en Puerto Rico hasta los otros días, y uno de los nombramientos, se me pasó ahorita, que sí, que todo el mundo entiende que fue un excelente nombramiento. Si te puedes poner el clip del vocero, que fue un excelente nombramiento de parte de la gobernadora. Voy a la nota. Obviamente, una nota de Miguel Rivera Puig. Miguel Rivera Puig es el corresponsal de el periódico El Vocero en la policía, y es pues probablemente el periodista, yo no sé cuántos años lleva allí, pero probablemente el periodista que mejores fuentes tiene dentro de la policía. Las designaciones que el comisionado de la policía, Joseph González, realizó la semana pasada. No, el clip que te pedí es el que va antes que ese, que es el que es del periódico impreso, ahí, y después viene ese otro. Ok, estoy leyendo del periódico impreso. O sea, con esto nos levantamos esta mañana. Las designaciones que el comisionado de la policía, Joseph González, realizó la semana pasada de los nuevos directores a los cuerpos de investigación criminal CIC de Bayamón y Humacao fueron paralizadas por órdenes de arriba, cuando uno de los designados con vínculos políticos presuntamente protestó ante un legislador. Según distintas fuentes en la uniformada, González había designado al capitán Raúl Negrón Caldero como director del CIC de Bayamón a cubrir la plaza que dejó el inspector Robert Ramos, designado como coordinador de los CIC en las 13 áreas policíacas, bajo las órdenes del coronel Manuel de Jesús Trescou. El inspector Jesús Cruz, que había sido asignado al negociado auxiliar de investigaciones criminales, recibió la designación para dirigir el CIC de Humacao. Aparentemente Cruz, o sea, Jesús Cruz, quien ha participado en diversas actividades junto a un senador del PNP, se quejó al político y González recibió la orden de arriba de revertirlo. Las fuentes no han precisado si esa orden fue dada en el Departamento de Seguridad Pública, agencia bajo la cual opera el negociado de la policía, o si provino de la Fortaleza. González la acató, pero molesto con la revocación de sus asignaciones. Y por ahí sigue la nota, un poco con detalles sobre esto. ¡Wow! Si se meten con Joseph González y si la gobernadora no lo protege de las presiones políticas, digo, por su historial, podemos tener una baja de un comisionado de la policía, pero con unas repercusiones impactantes. Ya él contestó, y esa es la próxima nota que puedes poner ahí en pantalla. Ahí es la próxima nota. Ahí él contestó, está en El Vocero también. Joseph González mantiene sus designaciones y asegura que no va a permitir influencias de afuera. El comisionado de la policía no reveló de dónde vino la orden de arriba, la cual paralizó los cambios propuestos. En otras palabras, hoy él está haciendo unas conferencias de prensa todos los lunes, me parece muy bien, de un jefe de agencia. Hoy no negó lo que dice la nota de Manuel Puig en El Vocero, en la edición impresa. Ahora estamos en la edición digital del periódico, otra vez una nota de Miguel Rivera Puig. El comisionado de la policía, Joseph González, dijo esta mañana que no va a permitir influencias de afuera, mientras que no quiso identificar quién fue el funcionario que habría intervenido para que revirtiera dos designaciones que realizó la semana pasada de los nuevos directores de los cuerpos de investigación criminal de Bayamón y Humacao. En su sesión de los lunes ante los medios noticiosos, González afirmó que todo sigue bajo evaluación y que no ha firmado traslados, dejando entrever que hasta el momento no habrá cambios en las designaciones que hizo. Cita textual. Hubo recomendaciones para otros sitios que se están evaluando. No se ha firmado nada. Nada ha cambiado, expresó González a El Vocero tras confirmar que no revocará sus asignaciones. Entonces, pues repito un poco, la designación del capitán Raúl Negrón Caldero como director del CIC de Bayamón a cubrir la plaza que dejó el inspector Robert Ramos, designado a coordinar los 13 CIC, y el inspector José Cruz, que había estado asignado al negociado de Humacao, es lo que provoca lo que aparentemente es un incidente. Repito, por estas declaraciones que recoge Miguel Rivera Puig, Joseph González no niega que lo presionaron. Lo que está diciendo es, yo no me voy a dejar presionar. Lo peor que le puede pasar a la gobernadora
en este momento es perder a una figura como Joseph González al frente de la policía de Puerto Rico. Y lo peor que le puede pasar es perderlo bajo un rumor, alegación, hecho constatado de que él se vaya simple y sencillamente porque lo están presionando políticamente y no lo defiendan y no lo protejan en la propia fortaleza. Repito, la historia está en la página 8 del periódico edición impresa del Vocero, y hoy Joseph González no lo negó. Lo que ha dicho es, yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Pero interesante que no haya dicho, no, esa información, mira, Miguel, te equivocaste, yo no he recibido ninguna llamada de nadie, yo no he sido presionado por nadie, todo sigue en su mismo lugar. Bueno, y todos los días tenemos que hablar de energía. Y hoy en la historia de Primera Plana, el tema de las barcazas y el verano. Dice la Primera Plana del periódico El Nuevo Día: en la recta final, el trámite de las barcazas generatrices. El gobierno aspira a que las unidades de emergencia, cuyo objetivo es limitar los relevos de carga en el pico del consumo eléctrico, entren en servicio para el 1 de junio. 17 compañías respondieron a la solicitud de interés que terminó el pasado viernes. Nota de Manuel Guillama Capella. 17 proponentes notificaron en pasados días su interés de obtener el o los contratos que la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas podría adjudicar tan pronto como el 2 de mayo. Señores, el 2 de mayo es el viernes. ¿Sí? El 2 de mayo es el viernes. Obviamente están corriendo contra el reloj. Vuelvo a la nota. Para hacer disponible hasta 800 megavatios en generación de emergencia que se producirían con toda probabilidad en barcazas ancladas al sur de Puerto Rico y que representan la principal apuesta para limitar los relevos de carga a lo largo de los próximos 6 meses, el pico de consumo eléctrico. Sigo leyendo la nota porque esto nos va a la vida en términos de los apagones del verano. El cronograma establecido por las APP en medio de la crisis de la flota de generación dispone que él o los proponentes agraciados deben estar preparados para inyectar energía el 1 de junio, si bien se trata de una fecha que podría variar en función de las ofertas que se reciban y la agilidad con que se puedan finiquitar los contratos, aceptó el zar de energía, Josué Colón. Obviamente, están corriendo contra el reloj, por lo menos parece que hay interés por tantas compañías que comparecieron. Vuelvo y recibo la nota. En principio se trata de un objetivo agresivo cuando se compara con la interconexión de los 17 generadores portátiles temporales de FEMA, coordinó en el 2023 y que tardaron entre 3 y 6 meses para comenzar a producir energía. Y entonces ahí José Colón da una explicación que en el caso de los megageneradores había que construir una infraestructura, pero que las barcazas cuando van a llegar ya tienen la infraestructura y que básicamente lo que hay es que conectar el cable al sistema. Suena bien sencillo, pero vamos a ver. Dice la nota: al miércoles pasado, cuando vencía el plazo establecido en el RFP, 17 empresas notificaron su intención de presentar una oferta de generación temporal que estaría disponible por 1 año, con 2 posibles extensiones de 1 año cada una. Al cierre de esta edición, las APP no había precisado cuántas propuestas se recibieron en o antes del viernes, cuando cerraba el periodo de ofertas que dispone la firma o los contratos para el 2 de mayo. Nuevamente, una cita de Josué Colón. Vamos a ver cómo fluye. El target objetivo sigue siendo tener las propuestas más favorables seleccionadas o evaluadas para la primera semana de mayo, pero dependerá de lo que venga ahí en las ofertas, si hay que entrar en una negociación más detallada y si sigue siendo la fecha o se mueve. Se va a trabajar fin de semana de corrido. Dice más adelante: aunque el RFP dispone que los proponentes deberán cumplir con todas las regulaciones aplicables a los fondos de FEMA, en este momento no existe garantía de que la dependencia autorizará partidas para reembolsar la generación de emergencia, como lo hizo entre el 2023 y 2024 con las unidades portátiles, un proyecto que se aprobó en el marco de la recuperación tras el huracán Fiona. Lo que me hace a mí la pregunta: ¿y si no es que FEMA lo va a reembolsar?
tenemos los chavos. Quiero pensar que sí, que hay un plan B. Colón, sin embargo, no se aventuró a pronosticar cómo el costo de la generación comprada a las barcazas compara con el de la flota permanente que administra Genera y las cogeneradoras privadas. Les traduzco yo. Josué Colón nos está diciendo que a lo mejor, para que no se nos vaya la luz y conecten las barcazas, nos van a subir la tarifa. Porque a lo mejor las barcazas les sale más caro producir energía que a las plantas de la autoridad. No estoy diciendo que eso es lo que va a pasar, pero Josué Colón ha sido bien cuidadoso en decir, no tengo idea si ellos van a producir la energía a un costo similar, menor o mayor que lo que producen ahora las cogeneradoras Ecoeléctrica y AES y que lo que producen las generadoras del gobierno de Puerto Rico que administra Genera. Bajo la tarifa, dice la nota, bajo la tarifa vigente, el ajuste por combustible y la compra de energía a las cogeneradoras tiene un costo cercano a los 18 centavos por kilovatio hora, representando alrededor del 70% de la factura. Vuelve y dice Josué Colón. Eso es parte de la evaluación del RFP. No sabemos cuál es la expectativa porque es la primera vez que se hace algo de esta magnitud en Puerto Rico. Como siempre, queremos que esté dentro de los mismos costos que hay. Pero veremos cómo el escenario, que es de emergencia y que requiere que se instale aceleradamente, incide en el costo. Yo creo que nos tienen contra la pared y que vamos a acabar pagando lo que nos digan esas compañías para evitar los apagones del verano. Vuelve y dice más adelante, la última vez que hubo una barcaza generatriz fue una instalada en el muelle de San Juan mientras se construía la central San Juan en la década del 50. En la actualidad, en el área sur, y es parte del RFP, se tiene que tomar en cuenta todas las regulaciones ambientales para el que provea energía esté en cumplimiento. Se está pensando que se conecten a Costa Sur y se está pensando que se conecten a Aguirre. También la nota dice que hay un ultimátum a Genera, porque si Genera hubiera reparado, arreglado muchas de las plantas, esto no hacía falta. Dice la nota, la necesidad de recurrir a 800 megawatts de emergencia, por otra parte, subraya la debilidad de una flota generatriz en manos de Genera que, durante el pico de consumo anual, podría estar aportando menos de una tercera parte de la energía, con el resto proveniendo de una combinación de unidades temporales, las cogeneradoras privadas AES y Ecoeléctrica y las fuentes renovables a escala industrial y distribuida. Debido a las averías en la flota pública, Luma pronosticó, lo que ya sabíamos, que entre mayo y octubre se registren más de 90 cortes de energía selectivos, cuadruplicando la cifra del año pasado. Los 800 megawatts que se contratarán próximamente se sumarán a los 350 megawatts de las unidades que puso FEMA. En otras palabras, que el 69% de la demanda pico registrada en el 2024, que sería como para un total aproximado del 69%. Y obviamente, ¿qué es lo que está pasando? Dice aquí la nota. Entre las 10 unidades de la flota base de la AE que administra Genera, permanecen fuera de servicio las unidades 6 y 7 de la Central San Juan, 4 de Palo Seco, 1 y 2 de Aguirre, 5 de Costa Sur. Se prevé que la unidad 1 de Aguirre, tras sufrir una falla catastrófica en febrero, esté apagada hasta mediados de 2026. Pero José Colón recalcó que urge que Genera, incluso ante la disponibilidad de la generación de emergencia, traiga de vuelta al servicio el resto en verano. Como dice aquí por la mañana, renta, veremos. Cita textual con lo que termina, es parte de las obligaciones contractuales que tienen. Como he mencionado, ellos tienen que cumplir con las reparaciones. Se les está diciendo consistentemente lo importante que es reparar, y por ahí sigue Josué Colón, pero en esencia, lo que nos está diciendo es que la cosa está más lenta de lo que se creía. Y cambiando de tema, y hablando de la escena federal, esta semana empieza allá en el Congreso el movimiento de los comités congresionales para determinar dónde van a estar los recortes, que son recortes draconianos. De eso no hay la más mínima duda. No hay noticias hoy, pero prepárense que en las próximas semanas pues nos dirán en la Cámara el comité tal cortó tanto y después nos dirán el Senado cortó tanto, y así empieza el proceso para prepararnos. Paralelamente, en una nota que es una exclusiva de Metro,
nos están anticipando más recortes de Medicare Advantage para aseguradoras en el 2026, analizan los expertos. Es una nota de Joaquín Rosado Lebrón, donde la Asociación de Productos de Medicare y Medicaid de Puerto Rico, MAPA, en inglés, encontró que la brecha de pago para beneficiarios en el programa de Medicare Advantage entre el promedio nacional y local aumentará por una diferencia de 41%. Cuando se evalúan todos los componentes del pago para el 2026, Puerto Rico va a tener un recorte de 1.11%, comparado con el aumento de 5.6% en promedio para los planes de Medicare Advantage en Estados Unidos, expuso el presidente de MAPA, Ricardo Rivera Cardona, en declaraciones escritas entregadas a Metro Puerto Rico. Paréntesis mío. Yo no creo que esto tiene nada que ver con los recortes de Trump. Esto tiene que ver con decisiones administrativas que siguen castigando a Puerto Rico, y hago la pregunta retórica: ¿dónde está la relación de la...? Porque esto es el gobierno republicano, aquí sí, esto es la rama ejecutiva. ¿Dónde está la excelente relación que la gobernadora tiene con la Casa Blanca y la excelente relación que la gobernadora tiene con los diferentes componentes de la estructura del gobierno de Donald Trump? Vuelvo a la nota. El cambio no es suficiente para cubrir el aumento normal de costo, por lo que los planes médicos tendrán que hacer ajustes en costos de servicios y beneficios para que el programa funcione en el 2026, alertó. Les recuerdo que en Puerto Rico la penetración de los Medicare Advantage, ustedes han visto todas las publicidades por ahí, es muchísimo más alta que en cualquier otra jurisdicción de los Estados Unidos. ¿Qué estoy diciendo? Que si hay recortes en servicio, las repercusiones en Puerto Rico son mucho mayores que en cualquier otra jurisdicción. El Ejecutivo atribuyó este recorte a 3 puntos, entre ellos que CMS utiliza como punto de referencia en su fórmula los datos de Medicare tradicional, que son las partes A y B compuestas por menos del 4% de la población de adultos mayores inscritos. El resto del 96% de la población que se matricula en los programas Advantage, que atiende 661,000 pacientes, no se considera en el cálculo. Lo que yo les decía, no son los recortes de Donald Trump. Esto es básicamente que el gobierno de Puerto Rico, los gobiernos del PNP, desde que esto empezó a convertirse en un problema, no han logrado convencer a el Ejecutivo, primero bajo gobierno demócrata, ahora bajo, bueno, primero gobierno republicano, después demócrata, ahora republicano, no los han logrado convencer que hay que revisar la fórmula, la forma en que se hacen los cálculos para aquí, para Puerto Rico. Así que estos son malas noticias, repito, mezclándose con los recortes que van a venir. Que esos, como dije hace unos minutos, los comenzaremos a conocer en las próximas semanas. José Delgado tiene una nota en la página 10 del periódico, no la tienes tú para subirla, no te preocupes. Afilan tijera de recortes en el presupuesto. Los comités de la Cámara de Representantes de Estados Unidos empezarán a presentar las propuestas para el proyecto republicano de reconciliación fiscal con la agenda de Trump. O sea, eso empieza ahora. Dice José Delgado, a partir de mañana martes, comités de la Cámara comenzarán a tramitar las medidas que precisarán los recortes potenciales de unos 1.5 billones, trillones en inglés, en el presupuesto federal de la próxima década, lo que tendrá implicaciones significativas sobre Puerto Rico. No lo dijo Pablo José, no lo dijo la oposición, lo está diciendo José Delgado del Nuevo Día, y la gobernadora no acaba de decirnos cómo se va a enfrentar a esto. Vuelvo a la nota. En la Cámara, las primeras sesiones para proponer los recortes de la agenda de Trump tendrá lugar mañana en 3 comités: Seguridad Interna, Fuerzas Armadas y Educación y Fuerza Laboral, el cual deberá buscar recortes que alcancen 330,000 millones de dólares en una década. El miércoles le tocará el turno al Comité de Investigaciones y Reforma Gubernamental. Bajo el de Seguridad Interna, que va mañana, está el financiamiento de Homeland Security, lo que incluye FEMA y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE. Ustedes verán que a ICE le van a dar más chavos y le van a quitar chavos a FEMA, eso lo digo yo. El Comité de Seguridad Interna tiene la tarea de aumentar en 90,000 millones el presupuesto, en gran medida para financiar las medidas de control en la frontera, se los dije, y la ola de deportaciones masivas a personas indocumentadas. Dice Pablo José Hernández, podríamos ver alguna información en cuanto al futuro de FEMA, comentó el comisionado residente, en torno a la reunión del Comité de Seguridad, de la cual es parte, para poder pasar el escrutinio
del parlamentario del Senado. Sin embargo, el proyecto de reconciliación fiscal no podrá contener cambios fundamentales en la política pública. Obviamente también va a haber más dinero para el Pentágono. Pues repito, esto es, por un lado, quieren recortes. ¿Para qué? Para financiar los alivios contributivos que le van a dar a los millonarios y billonarios. En segundo lugar, quieren recortes para financiar las prioridades de Donald Trump, que son defensa y que son la deportación de inmigrantes. Así que eso nos pone en una situación sumamente difícil. Sabremos el escenario en los próximos días. Y antes de irme a la pausa y cambiar a hablar de deportes con Federico López, la Fortaleza pidió al Senado que devolver el controversial proyecto que de los programas de afirmación de género, y el secretario de Salud, que tengo que aplaudirlo, ha solicitado enmiendas significativas y sustanciales a ese proyecto. Página 12 del periódico El Nuevo Día. Piden quitar prohibición a bloqueadores de pubertad. Aquí hay toda una confusión ideológica de Proyecto Dignidad y Tomás Rivera Chat con consideraciones de salud. Y lo que ha dicho el secretario de Salud es que si la gobernadora hubiera firmado ese proyecto, había unos efectos negativos en la salud. Voy a la nota de David Cordero, Mercado. El secretario de Salud, Víctor Ramos, indicó ayer que además de que se permita continuar tratamientos hormonales de afirmación de género a personas de los 18 a 21 años, porque ya estaban a mitad del tratamiento, propuso enmiendas al proyecto del Senado 350 para eliminar la prohibición sobre el uso de bloqueadores de pubertad en menores. Les recuerdo que el secretario de Salud es pediatra. Ramos Otero sostuvo que su posición responde a que son medicamentos seguros, utilizados para distintos asuntos médicos, y que además su prohibición sería contraria a velar por el bienestar de los menores, en este caso la niñez trans. Los bloqueadores los usamos en pubertad precoz. ¿Qué va a pasar si yo prohíbo unos bloqueadores que son medicamentos inocuos, que no hacen daño? Es un medicamento bien seguro. Sigue la cita. La parte mía es la salubrista. Si los menores empiezan a tener cambios en su pubertad y no se sienten cómodos con esos cambios, va a empezar los problemas de salud mental, de depresión e incluso hasta suicidios. Lo que queremos es que puedan usar los bloqueadores y cuando sean adultos mayores de 21 años, pues decidan si siguen con hormonas de transición permanente o no, argumentó Ramos Otero en una parte con este medio durante la actividad de clausura del mes de la niñez temprana y la prevención del maltrato infantil. Dice la nota, ambas enmiendas sugeridas por el titular de Salud provocaron que la Fortaleza devolviera para la consideración de la legislatura la medida que impediría realizar estos tratamientos en menores. La información que ha trascendido es que con esas enmiendas que está reclamando el secretario de Salud, Proyecto Dignidad le quitaría el apoyo a la medida y probablemente Tomás Rivera Chat también. Porque lo de ellos es una medida simplemente ideológica, replicando batallas que se están dando en Estados Unidos y sin considerar las consecuencias de salud sobre los menores. De mi parte, lo he criticado en otras ocasiones, en esta tengo que aplaudir a el secretario del Departamento de Salud y reconocer que la Fortaleza escuchó al secretario. Estos proyectos se descargaron en el Senado y en la Cámara también, tengo entendido. O sea, no hubo vistas públicas, no hubo informes, no escucharon al secretario de Salud. La forma como está legislando esta Asamblea Legislativa, contrario al proyecto de libertad religiosa que tristemente la gobernadora lo firmó desoyendo los reclamos de la comunidad LGBTQ+ y de otros sectores de la sociedad puertorriqueña. En este caso, aparentemente, presumo que la gobernadora le dijo a Tomás Rivera Chat, o me lo pides devuelto o lo voy a tener que vetar. Yo creo que el proyecto no es enmendable y que las enmiendas que está solicitando el secretario lo harían inconsecuente para lo que quiere Proyecto Dignidad y lo que quiere Tomás Rivera Chat. Ojalá y el resultado final sea que no se apruebe nada y estos menores puedan seguir puedan seguir recibiendo esos tratamientos que la medida pretende prohibir.
Son las 5:22 de la tarde. Me voy a la pausa. Cuando regresemos luego de la pausa, ay, sí, vamos a despejarnos un poco hablando de deportes con Federico López en Deportes Zona 5. Regreso luego de la pausa. Aquí analizamos cada deporte jugada tras jugada. Ahora se sienta a la mesa el comentarista deportivo Federico López. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, y si es lunes de Deportes Zona 5, tiempo extra con Federico López. Pues me fue bastante bien, pero mis piratas siguen en una mala racha, pero vamos, te toca a ti. ¿Contra quién fue que perdieron la última vez? Ya ni me acuerdo, perdimos con San Germán y después perdimos con... anoche con los Mets, con tus Mets. Ay, ok. Mira, eso lo dijiste tú, no lo dije yo. Bienvenidos a Deportes Zona 5 Tiempo Extra. Pero un analista neutral. Claro, siempre. Traído ustedes por Seguros Múltiples, imagínate si no lo tuviera. Ya lo mencionaste, un fin de semana de altas y bajas para Aníbal Acevedo Vilá. ¿Qué pasó el sábado, Aníbal? Bueno, ¿tú viste ese juego, ese juegazo? Lo vi. Wow. Lo vi. Wow. Y tal como habíamos dicho, ya se estaban preparando los de Madrid para el llorao que ya están dando. El arbitraje no fue justo. ¿Cómo tú te quejas de un arbitraje antes de jugar el juego? Pero fue un juegazo. Arrancó 1-0 a favor del Barça. Después el Madrid remontó 2-1 y ya yo estaba asustado. Después empató a 2-2 y al final un golazo de eso. Espectacular. Vamos con eso. Sí. Pedri en el 28 para Barcelona. En el 70 Mbappé para Real Madrid. Después Tchouaméni en el 77 para el Madrid. Ferran en el 84 y en tiempo extra, quedando 4 minutos de ese tiempo extra, llegó Koundé. En una jugada y sacaron la victoria. Y en una jugada que básicamente fue un error en un pase del Real Madrid. O sea que... ¿Viste el video de Bellingham? Dejó de defender, cuando vio que cortaron el balón, se puso las manos en la cabeza, no se movió, y entonces llegó el gol de Koundé. Así que la Copa del Rey para los de Barcelona. En una semana que es extremadamente activa para Barcelona, porque ahora juegan la Champions. ¿Cuándo es que les toca jugar la Champions? El miércoles, ¿no? No, el Vamos a jueves. confirmar. No, el miércoles, tienes razón. Mañana es PSG versus Arsenal. Sí, tienes razón, el miércoles. Exacto. Así que vamos a ver qué pasa. Y recuerden que ya en la Champions como tal, estamos en la primera vuelta de las semifinales. Mañana martes, Arsenal y París. El miércoles, Barcelona y el Inter. Y el Real Madrid no juegan las semifinales. Importante detalle decir. ¿Cuándo juegan ellos? El año que viene. Pues tienen que esperar a la liga. Mira, vamos entonces a la NBA. Porque siguen pasando los playoffs, que ha habido sorpresas en estos playoffs. Creo que a tus Celtics claramente las lesiones le están pasando factura. Generalmente hay algunas series que se acaban en 4 partidos. Puede pasar todavía, pero solamente ha clasificado uno a las semifinales de conferencia. Y son los Thunder de Oklahoma City, que le ganaron 4-0 a los Grizzlies de Memphis. ¿Cómo van las otras series? Pensando ya en esas semifinales, ¿a quién enfrenta a los Thunder? Pues la serie de cuartos de primera ronda del oeste entre los Nuggets y los Clippers, empatados a 2. Así que los Thunder van a tener varios días de descanso en lo que se define esa serie a quién van a enfrentar. Por el otro lado, los Lakers y los Timberwolves. 3-1. Los Lakers abajo. 3-1. Qué clase de juego el de ayer. Lo que hizo Anthony Edwards. Increíble. Los errores al final le pasaron factura a los Lakers. Tuvieron la bola para el empate al final, pero Anthony Reeves no pudo anotar desde la esquina.
Por otro lado, los Warriors le están ganando a los Thunder, a los Rockets 2-1, otra serie fenomenal de Curry. Y ya en el este, los Cavaliers le ganan al Miami 3-0. Los Pacers de Indiana le están ganando a los Bucks 3-1. Los Knicks de Nueva York del señor Vega Ramos le están ganando a los Pistons 3-1. Y los Celtics del señor Aníbal Acevedo Vilá le están ganando a los Magic 3-1. Así que todavía mucho baloncesto en la NBA de esa primera ronda de competencia. ¿Qué juegos tenemos hoy y mañana para por lo menos ir adelantando los calendarios a la gente? Sí, pues mira, hoy a las 7:30 de la noche los Cavaliers pueden asegurar su boleto a la próxima fase para el juego cuando enfrentan en el juego 4 a Miami. A las 10:30, demasiado tarde, sí. Los Rockets y los Warriors juegan en el juego 4 también. Así que vamos a ver qué pasa. Interesante lo que se está dando en esa serie. Recuerden que los Warriors clasificaron como número 7. Tuvieron que jugar el Play-In Tournament y le están ganando 2-1 a los Rockets, que estaban número 2 en la conferencia. Por eso nosotros en este espacio siempre decimos que la temporada regular es un monstruo, pero una vez tú te mueves a jugar series y a jugar en los playoffs, en la postemporada, es otro monstruo completamente diferente. Así que vamos a ver qué va a pasar. Otra vez los Warriors juegan en su casa. Así que interesante lo que se está dando. Ya mañana juegan los Nuggets y los Clippers, los Pacers y los Bucks, los Knicks y los Pistons, igual que los Celtics y los Magic. Así que muchos juegos el día de mañana. Podríamos ver la clasificación, por ejemplo, de los Knicks y de Boston a la próxima etapa de los playoffs. Digo, y hablando de Boston, de mi equipo, pues le ganaron uno en Orlando y ahora pues tienen para terminar la serie allá en Boston. Exacto, que pues vamos a ver qué pasa. Siempre Boston juega mejor en su casa, diría yo, pero se están dando juegos bien interesantes. Ese juego de los Lakers y los Timberwolves que se definió en los últimos segundos, quedando 3 segundos, fue digno, fue un buen juego. Y así que vamos a ver, ojalá que sigan así las series. Ok, o sea que yo te hago preguntas que no te preparo para ponerte ahí. Vamos a ver. No, dime, esto no, déjame saber. No, No me digas, dímelo lento para yo cualquier cosa estar buscando a la misma vez. No, es simplemente de tu juicio. Con lo que has visto hasta ahora, ¿cuál tu pronóstica que va a ser la final? Diablo. ¿Tú ves? Mira, si se da lo que yo creo y como yo tengo mi bracket, que es Timberwolves contra Warriors en las conferencias de semifinales del oeste, yo creo que vamos a ver a los Warriors y a los Thunder en la conferencia final del oeste. Okay. Por otra parte, conferencia final del este, no me queda ninguna duda, perdóname Luis Vega Ramos, Cavaliers y Boston. A la final, yo creo que tú te quedas corto. Sí. Van los Cavaliers y van los Thunder. Bien, pues tú también te vas a quedar corto. Vamos a ver. Oye, si se resuelven los problemas de lesiones, y recuerden, un dato importante es que ayer Damian Lillard sufrió una lesión de tendón de Aquiles. Así que eso... Pero espérate, apunten. Entonces tú dices Cavaliers, los finales Cavaliers versus los Thunders, para que lo apunten por ahí y hagan las apuestas. Sí, ¿por qué no? Okay. Si estoy mal, estoy mal. Yo no soy... Está bien. No soy el más que sabe. Pero sí, ojalá, ya estoy cansado de ver a los mismos equipos en la final, que sea diferente. Bueno, nos vamos mira, te quedan un par de minutitos antes de la pausa. Ok, vamos entonces a hablar de la Liga de Voleibol Superior Femenina. Nuevamente, las criollas de Caguas dominaron a las cangrejeras de Santurce en el mínimo de parciales para tomar ventaja 2-1 en la final de la liga. El próximo juego es el miércoles en el Coliseo Roberto Clemente. Esta serie, no llegamos a tocar este tema, yo creo, pero por el problema que hubo, que se detuvo la serie final, no sé si quieres hablar de ese tema ahora. Sí, no, para recordarle a la gente, ok. Vamos a ver.
Y aquí sí voy a ser neutral. Las Mets de Guaynabo presentaron un recurso primero ante la liga, ante el director de torneo, después ante el presidente de la Federación de Voleibol de Puerto Rico, que fue denegada. Entonces, lo elevan al Comité Olímpico de Puerto Rico. La alegación de las Mets de Guaynabo y de su cuerpo técnico y apoderado era que para el juego 6 de la serie semifinal entre las Criollas de Cagua y las Mets de Guaynabo, las Criollas trajeron a 2 importadas nuevas para ese juego 6. En ese juego 6 ganan las Criollas y aseguran su clasificación a la final. Las Mets se aguantaban de una parte del reglamento de la temporada que decía que tú no podías hacer cambios de importadas o de refuerzos después cuando finalizaba la temporada regular. Las Criollas, por su parte, se estaban aguantando con un dato, con otro aspecto del reglamento de la temporada, donde decía que cada equipo tenía derecho a 3 refuerzos sin importar en qué momento. Cuando va al Comité Olímpico, el Comité Olímpico resuelve y decide que debido a ese estatuto, y como no era tan claro y se contradecían ambos estatutos del reglamento, pues hay que seguir jugando y se mantiene como estaba. Así que por eso, esa fue la decisión del Comité Olímpico y por eso es que se está jugando la serie final. Pero en esa decisión del Comité Olímpico se decidió que no se decidió, pero se puso claramente que hay que buscar la manera de hacer más claro el reglamento. Y esto es algo que llevamos peleando hace años. Recuérdate que hace poquito en la Liga de Voleibol Superior Femenina tuvimos un campeonato que se decidió en un escritorio. Así que vamos a ver qué pasa. Pero es algo que se tiene que hacer para todas las ligas de Puerto Rico. Tienen que estar claros y concisos, perfecto, escrito como una persona como Aníbal Acevedo Vilma, un abogado. A mí eso de que tú puedas traer un refuerzo para los últimos juegos así de la nada, no sé, nunca me ha agradado, nunca. Yo creo que en cualquier liga. En cualquier liga tiene que haber una fecha límite para cambios. Sí. Y después de eso no se puede hacer cambios. Se acabó. Regresamos con el BCN y presumo que con Grandes Ligas luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, pero como es lunes de Deportes Zona 5 o tiempo extra con Federico López. ¿En qué empezamos? BCN. Vamos a las mayores. Ajá. Y tenemos que hablar del último movimiento de un boricua en las mayores, y es Eddie Rosario, que regresa a los Bravos de Atlanta en un día de mucho movimiento para los Bravos de Atlanta. Así que qué bueno por Eddie. Fue un héroe hace poquitos años en la temporada, así que qué bueno por el nuestro. En el 2021 que se tiró el famoso Guayama Pool. Sí. Pero mira, rápidamente, seguimos pendientes. Subiste par de espacios en la división, así que con una buena racha de 2 victorias, ahora estás segundo con 16 y 14. Los Yankees de Nueva York siguen primero, con 17 y 11. Tampa Bay tercero con 14 y 14. Toronto cuarto, 13-15. Los Orioles de Baltimore 10 y 17 para la quinta posición. Mirando rápidamente cómo va la cosa, los Tigres de Detroit llevan 4 victorias consecutivas en la central de la Americana con 18 y 10. Los Marineros de Seattle 16 y 12 en el oeste de la Americana. Y se acabó la racha de victorias de los Mets de Nueva York, pero están en la primera posición del este de la Nacional con 19 y 9. Por su parte, los Chicago Cubs primeros en la central de la Nacional con 17 y 12. Y los Giants de San Francisco por arriba de los campeones defensores con 19 y 10 en el oeste de la Nacional. Mirando rápidamente los standings, próximo juego para tus Red Sox de Boston, mañana contra Toronto. Los Yankees hoy enfrentan a Baltimore
están en Baltimore hoy. Así que eso es lo que está pasando y ahora mismo están jugando los Mets contra Washington. Así que pendiente a lo que pasa en las mayores y obviamente el viernes le vamos a tener actualización sobre todo lo que pasa en la semana. Bueno, BCN, Dios mío, ¿cuántos juegos la racha mala de los Piratas? 5 corridos creo que son ya. Ya yo perdí la cuenta. Llegaron a 5 derrotas consecutivas y ahora como visitante está jugando para 1-6. Como local para 5-2. Así que preocupante, tienen que estar sonando esas alarmas en Quebradilla. Definitivamente. Pero los juegos para el día de hoy, los Leones visitan a los Capitanes de Arecibo, los Criollos visitan a los Vaqueros. Y como están jugando esos Criollos, siguen calientes, como están jugando esos Vaqueros, siguen calientes. Así que debe ser un partidazo a las 8 de la noche. Lo pueden encontrar los dos partidos en el YouTube del Baloncesto Superior Nacional. Por su parte, mirando rápidamente los standings, que ya nos quedan poquitos minutos, Vaqueros en la primera posición, 12-3, Gigantes de Caronovas con 7-5, segunda posición, Cangrejeros de Santurce 8-6 para la tercera posición, Criollos de Cagua 7-7 para la cuarta posición, Mets de Guaynabo 7-8, Oso de Manatí con 3-8 para la última posición de la conferencia Metro. La otra conferencia, Capitanes de Arecibo 10-5, Indios de Mayagüez 9-6, Piratas 6-8, Leones 4-7, Atléticos 4-8, Santeros de Aguada 3-9. ¿Viste que Walter Hodge se unió a las voces como la tuya quejándose del nuevo formato? Sí. ¿Por qué? Vamos, ya que traes el tema. Bueno, ahora mismo ¿Cómo estuvieron esas canchas? ¿Cómo estuvieron esas canchas cuando se enfrentaron los Cangrejeros y los Vaqueros? Llenas a totalidad las dos canchas. Y en la misma semana, casi back to back. Sí. Y no vamos a poder ver eso en la final. No lo vamos a poder ver. Lo veremos en la semifinal, si acaso. Si acaso. Sí, si acaso. se cruzan. Pero, Baloncesto Superior Nacional, la liga más dura. Mira, pues finalmente, sí, eso es lo que está pasando, lo dice Walter, así que ya ahí no hay mucho que decir, pero mirando rápidamente los standings, vamos a eso. Ahora mismo, el quinto de la conferencia Metro tiene mejor ranking y más victorias que el tercero de la otra conferencia. Sí, yo lo vi. O sea, los Mets de Guaynabo, que están quintos, tienen 7-8, tus Piratas de Quebradilla tienen 6-8. Es un desbalance, no hay la más mínima duda que hay un desbalance y que hace un poco deslucir la liga, pero... Vamos a ver, oye, a lo mejor me confundo y la final es la mejor que se ha vivido en la historia, pero no sé, vamos a ver. Para mí que a la final tienen que llegar los dos mejores equipos, no importa de qué conferencia eres. Así que no somos la NBA, debemos de dejar de copiarnos. ¿Alguna noticia de refuerzo, de cambio, de gente que no... bueno, escuché que... Espérate, ¿cómo es? Stockton no se sabe todavía si va a venir. Eso lo dijimos el viernes, perdón. Sí. Stockton no se sabe día si va a llegar por debido a la lesión que sufrió y que los Mets anunciaron oficialmente que DeMarcus Cousins llega para esta temporada, pero no anunciaron fecha para esa llegada. Estoy mirando rápidamente por los periódicos, por Twitter, para ver si tenemos algo nuevo de última hora. La AA suspendió los juegos en Caguas y Florida debido a las lluvias, inundaciones. Y ya lo que dijimos, creo que es lo último que tenemos. Sí, eso es lo que tenemos por hoy. Obviamente más información y más detalles de lo que pasa en la semana el viernes en la edición estelar de Deportes Zona 5. Bueno, pues tú y yo nos vemos el próximo viernes. Así será. Te llamo obviamente, te tengo que llamar sobre el próximo viernes, ¿ok? Bueno, tranquilo. ¿Qué sorpresa me vas a traer? No, tranquilo. Voy a tener que lidiar con un yankee. No, tranquilo, hablamos. Cuídate mucho. Ya entiendo. Ok, hablamos. Ok.
Bueno, y con eso yo me despido por hoy. Ustedes y yo nos volvemos a ver mañana martes a las 3:55 de la tarde. Lo próximo aquí en Radio Isla 1320, Seguros y Finanzas con José Maldonado. Buenas tardes, buenas noches, cuidado con la lluvia.